19, que lleva por título precisamente reconciliación o la reconciliación. Y para entender un poco el porqué de este título, pues lógicamente que hay que regresar al canto número 1, en donde pues ha sucedido, ¿no?, la deshonra de Aquiles a partir precisamente de la pugna que ha tenido con Agamenón respecto a los botines de guerra. Es a partir de ahí que se da, por un lado, la ausencia de Aquiles, en el sentido de que se niega a participar en el desarrollo de los diversos combates, y por supuesto esta ausencia se hace patente al menos durante pues los 18 cantos subsiguientes, en donde por un lado se va dando esta dinámica, ¿no?, de que los troyanos, al momento de enterarse de la ausencia de Aquiles, que sabemos es el mejor guerrero de los aqueos, ¿no?, les permite adquirir una cierta audacia respecto a la posibilidad de derrotar a los griegos y por lo tanto de impedir la toma de Troya. Y entonces vemos cómo a partir de esa audacia, de esa determinación troyana, cada uno de los aristos griegos va tomando su papel, ¿no? Va de alguna forma mostrando los rasgos de su aristía, y en los diversos cantos pues vemos aparecer a Diomedes, vemos aparecer a Ulises, vemos aparecer a Néstor, vemos aparecer a los dos Ayantes, ¿no? Y toda esta serie de personajes que por un lado muestran, sin duda alguna, los rasgos fundamentales de su aristía, pero por el otro lado también muestran sus limitaciones, porque ciertamente los troyanos han adquirido tal determinación, han desarrollado tal determinación y confianza en sí mismos, que en el canto 18 los vemos ya a punto de quemar las naves griegas, ¿no? Entonces eso es como un horizonte que no debemos perder de vista, dado que a partir de ahí se entiende esto de la reconciliación, o sea, el momento en el cual Aquiles puede de alguna forma ponerle límite a su cólera o a su melancolía, si es que tomamos la traducción de Antonio Lastra, ¿no? Ahora bien, pero eso es como una parte del contexto. La otra parte tiene que ver con el hecho de que Aquiles, al sentirse deshonrado, acude precisamente a su madre, ¿no?, a la diosa Tetis, para solicitar que a su vez sea la portadora de una súplica a Zeus. Y la portadora de esa súplica tiene que pedir, por supuesto, ¿no?, que los aqueos o los griegos experimenten precisamente la importancia de Aquiles como el mejor de sus combatientes. De tal manera que entonces, ¿no?, Zeus traza un plan a partir del cual Agamenón termine en última instancia por percatarse de que sin Aquiles no se puede tomar Troya. Pero aquí ya vemos la intervención divina. Aquí lo que se observa con mucha claridad es que Zeus, Tetis, en su momento Hera, en su momento Atenea, ¿no? Y por el otro lado, por supuesto, Afrodita, Ares, Hermes, ¿no? Van tomando Hefesto, van tomando así como por momentos su papel,
en el desenvolvimiento de esta planificación que ha efectuado Zeus para, de alguna forma, reparar la honra de Aquiles, ¿no? Entonces, ahí nosotros hemos ya en algunos momentos analizado con mucho detenimiento pues, la importancia de la honra en el Aristos, ¿no? Puesto que precisamente el Aristos tiene como uno de sus rasgos característicos el que a través de sus hazañas gana la alta estima social. Y por supuesto que cuando se pone en duda, ¿no?, la valía de uno de los aristos, inevitablemente su prestigio se ve disminuido. Y en el caso, ¿no?, de Aquiles, que ha recibido ciertamente la indicación de que será el mejor guerrero de su generación, pues lógicamente que el hecho de ser deshonrado por Agamenón significa una especie de catástrofe, ¿no? Significa pues algo que le puede tremendamente, y en función de eso busca sin duda alguna el auxilio divino para que a partir de ahí podamos entender el por qué esta reconciliación en el canto 19, ¿no? Y iniciamos a partir de la exposición de la compañera Alejandra una revisión de ciertos pasajes. No sé si recuerdan ustedes, leímos las primeras líneas, sobre todo la línea 8, ¿no?, en donde veíamos cómo Tetis, aún a sabiendas de que si su hijo regresa al combate va a morir, porque ese es el signo, ¿no? Ese es el destino que se ha trazado a la vida de Aquiles. No obstante, regresa con las armas que le ha solicitado a Hefesto y que se revisaron en el canto 18 que expuso el doctor Noé, en donde veíamos precisamente todo lo que implicaba el diseño de las armas, todo lo que simbolizaba el escudo de Aquiles, y ahora lo que vemos es que a pesar de ya tener conciencia, por decirlo de alguna manera, o conocimiento de que Aquiles, que es su hijo sin duda alguna de Tetis, ¿no?, va a morir en Troya, la madre se deja llevar precisamente, ¿no?, por esta pasión que es la posibilidad de vengar la muerte de Patroclo. Porque recordemos que las armas han sido, ¿no?, sustraídas al cuerpo de Patroclo por Héctor, que en una cosa inaudita, ¿no?, viene a vestir esas armas. Recordemos que en los cantos anteriores, cada que muere un Aristos, cada que muere un combatiente, lo que procede es precisamente quitarle las armas, pero porque se convierten en botín de guerra, porque las armas se convierten de alguna forma en ese elemento que permite al vencedor afanarse o adquirir fama, ¿no?, a partir de llevar las armas a su reino de todos los enemigos que ha derrotado. Pero Héctor hace una cosa extraordinaria. Héctor quita las armas de Patroclo y no las da como botín, sino que las viste, o sea, las porta. Y en función de eso también podemos ver, sin duda alguna, ¿no?, que hay ahí un elemento bastante interesante, porque eso obliga a Tetis a solicitar nuevas armas a Hefesto, y una vez que han sido fabricadas, pues bueno, la diosa regresa con las armas y se las entrega a su hijo para que regrese a combate, para que a partir de ahí pueda de alguna manera, ¿no?, efectuar la posibilidad de vengar la muerte de Patroclo. Entonces, estábamos leyendo exactamente esos apartados
pero a mí me parece que hay otros diálogos que sostienen los personajes en este canto que son fundamentales, que necesitamos leerlos para a partir de ahí poder efectuar una interpretación y por supuesto poder completar varios rasgos que se han venido manejando en función de la lectura colectiva que estamos efectuando. No sé si ustedes tengan alguna objeción respecto a eso o alguna idea mejor, pues bueno, la podríamos someter a consideración. Yo propongo que sigamos en el canto 19 para leer los parlamentos, ¿no? En donde Aquiles se dirige a Agamenón y Agamenón se dirige, por supuesto, a Aquiles, y cómo eso viene de alguna forma a darle un hilo a todo el desarrollo de la Ilíada a través de los cantos anteriores. Pero bueno, esa es un poco la idea que les propongo y a partir de ahí, pues por supuesto, podemos desarrollar esta sesión. Si están de acuerdo, Josué, Mariano, Yadira, Monse, lo podemos hacer. Sí, me parece bien. Uh-huh. ¿Vale? Sí, adelante. Ok, bueno, entonces, si podemos ubicarnos en el texto, los primeros versos, de hecho, hasta el verso 55, ¿no? Por un lado está la entrega de las armas de Tetis a su hijo. Y por el otro lado está la preocupación latente, ¿no? Del cuidado del cuerpo de Patroclo. Recordemos, ¿no? Que dentro del imaginario griego, el cuidado del cuerpo del difunto es fundamental. ¿Por qué razón? Porque a partir del tratamiento que se le da al difunto o al muerto, ¿no? Es que puede de alguna manera realizar el tránsito hacia el Hades, ¿no? O no realizarlo, que es una cosa espantosa para la mayoría de los griegos. El hecho de que no se lleven a cabo los funerales de manera adecuada implica precisamente, ¿no?, que el alma encuentre su lugar en el Hades, haga el tránsito hacia el Hades, o que en determinado momento ande vagando por la tierra, ¿no?, en esta condición de penuria y que por supuesto es demasiado preocupante. Pero aquí vemos con toda claridad cómo Aquiles encarga a su madre, ¿no?, que cuide el cuerpo de Patroclo. Y resulta interesante que es a través de la ambrosía y del rojo néctar que la diosa Tetis logra que el cuerpo permanezca sin descomponerse, ¿no? Y hace una afirmación sumamente interesante, dice, no tan solo puede durar el tiempo que te tome efectuar la venganza respecto a su muerte, sino que puede durar más tiempo. Eso es interesante y nos daría para pensar muchas cosas, ¿no? Pero yo quisiera centrarme más bien en los parlamentos que desarrollan, en este caso, Agamenón y Aquiles, ¿sale? Bueno, después de eso, Tetis y en este caso la intervención de los demás dioses le sugieren a Aquiles la realización de una asamblea. Y ya hemos visto también en los cantos anteriores que la asamblea es un elemento fundamental para entender la mentalidad griega. ¿Por qué razón? Porque es un rasgo que solo la cultura griega posee, en el sentido de que en la asamblea bélica, ¿no?, todos los aristos tienen derecho a la palabra. Y por supuesto eso implica, ¿no?, una serie de elementos importantes de tomar en cuenta, porque hay como una especie de democratización del uso de la palabra, en el sentido de que no es solo el rey quien determina el derrotero de la batalla o de la estrategia, sino que la asamblea es como la reunión de las diversas
capacidades de los aristos para en forma conjunta determinar el sentido más adecuado de la estrategia o la estrategia más adecuada, ¿no? Entonces, a partir de ahí vemos cómo se convoca a todos los líderes del ejército aqueo y a partir de eso se da, por supuesto, el parlamento entre Agamenón y Aquiles. Si nos ubicamos entonces en la línea 51, en el verso 51, y podemos leer, no sé si nos auxilies, Josué. Sí, claro. Por favor. Dice, el último que llegó hasta donde termina el parlamento de Aquiles, por favor. Es que es en la 73 más o menos. Hasta allí, hasta el 73. Por favor. El último que llegó fue Agamenón, soberano de hombres, también con una herida, pues en la violenta batalla lo había herido con Atenórida, con un asta guarnecida de bronce. Después de congregarse todos los aqueos, se levantó y dijo entre ellos Aquiles, de los pies ligeros: Átrida, ¿fue realmente lo mejor para ambos, para ti y para mí, por muy afligido que estuviera nuestro corazón, obstinarnos en una devoradora riña por una muchacha? Ojalá Artemis la hubiera matado en las naves con una saeta aquel día en que yo conquisté y destruí Lirneso. Así no habrían mordido tantos aqueos el indecible polvo a manos de los enemigos mientras me ha durado la cólera. Para Héctor y los troyanos ha sido el provecho, y los aqueos largo tiempo creo que recordarán esta disputa tuya y mía. Mas dejemos en paz lo pasado por mucho que nos aflija, y dobleguemos, como es fuerza ser, el ánimo en el pecho. Ahora yo ya no depongo mi ira, no debo mantener para siempre un furor obstinado. Mas, ea, cuanto antes insta al combate a los aqueos de menuda cabellera, quiero ir una vez más frente a los troyanos y probar si aún tienen ganas de pernoctar junto a las naves. Creo más bien que con júbilo doblará la rodilla el que logre huir del hostil combate bajo la amenaza de nuestra pica. Me parece que es hasta allí. Sí, gracias. Vale. Sí. Entonces, bueno, digo, hay muchos elementos que podríamos desarrollar a partir de este parlamento, ¿no? Porque recordemos que el motivo fundamental, ¿no?, de la Ilíada es la ira de Aquiles, ¿no? Si traducimos el concepto menis, ¿no?, por cólera o por ira, pues vemos que ese enojo que ha mostrado Aquiles en función de haber sido deshonrado por Agamenón, causó precisamente el desarrollo de todos los acontecimientos que ha puesto Homero en los cantos anteriores, ¿no? Esa era una versión, una posibilidad de interpretación que hemos seguido y que es, por supuesto, la que la mayoría de los traductores utiliza. Siempre se traduce por cólera o siempre se traduce por enojo, por ira, ¿no? Recordemos que también Antonio Lastra, en una conferencia que ya nos ha recomendado el doctor Noé, decía que se podría traducir por melancolía, que es una pasión totalmente distinta a la cólera. Ciertamente estamos en el ámbito de lo pasional, pero en última instancia, ¿no?, podemos ver que hay dos
cosas distintas, dos pasiones distintas, dos rasgos distintos de este apasionamiento. Una cosa es experimentar la deshonra, ¿no? Y otra cosa, por supuesto, experimentar la melancolía. Si recordamos en términos muy generales, Antonio Lastra propone, ¿no?, que si se traduce la palabra menis por melancolía, en realidad lo que Aquiles estaría efectuando sería la pregunta por el sentido de la existencia. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque ciertamente lo que podemos ver es que en algún momento del desarrollo de la Ilíada, Aquiles plantea precisamente esa pregunta, no de forma quizá directa, pero sí de forma insinuada, en el sentido de decir, los troyanos a mí no me han ofendido, los troyanos a mí no me han robado nada, los troyanos no me han dado un solo motivo para que yo pueda tener enojo contra ellos, para que yo pueda efectuar la guerra contra ellos. Y no obstante estoy aquí, formando parte del ejército griego y dispuesto, por supuesto, ¿no?, a dar mi vida por esta guerra. La pregunta es, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿qué sentido tiene mi existencia en esta guerra? Mi estar en esta guerra es un poco lo que desarrolla Antonio Lastra, que por supuesto es interesante desde esa perspectiva, ¿no? Pero si lo traducimos por cólera, pues nos damos cuenta, sin duda alguna, ¿no?, de que esa cólera se explica de manera distinta, porque ciertamente lo que vemos es que Aquiles quiere ser el Aristos Acayos, está de alguna forma destinado a ser el Aristos Acayos, es decir, el mejor guerrero entre los mejores guerreros, el mejor guerrero de su generación. Y la deshonra que ha cometido Agamenón respecto a su caristía, pues provoca exactamente el enojo. Entonces, a partir de ahí hemos tratado de efectuar esas dos lecturas que resultan muy interesantes porque en función precisamente de esa posibilidad, pues vaya, se puede de alguna manera efectuar un tipo de interpretación u otro tipo de interpretación, ¿sale? Esto es algo que pongo ahí sobre la mesa para que podamos de alguna manera reflexionar en torno a eso. Pero llama la atención, en este caso, ¿no?, las primeras líneas de este Parlamento, porque lo que vemos es un señalamiento directo respecto al papel de la mujer. Es decir, uno de los elementos que marca la cólera o la melancolía de Aquiles es el elemento de que en algún momento le arrebatan a una mujer que forma parte de su botín. En este caso es Briseida. Y él no tiene reparo alguno, ¿no?, en señalar precisamente que esa mujer tiene una valía muy significativa para él, de tal manera, ¿no?, de que si se la arrebatan, inevitablemente abandonará la lucha. Entonces vemos ahí como una especie de ambigüedad respecto a la significancia que puede tener la mujer en el mundo homérico. Porque en este caso las primeras líneas dicen así, ¿no? Atrida, fue realmente lo mejor para ambos, para ti y para mí, por muy afligido que estuviera nuestro corazón, obstinarnos en una devoradora riña por una muchacha. O sea, aquí podemos ver con cierta claridad, ¿no?, que la aristía está por encima
de la valoración que se puede efectuar respecto al papel de la mujer o del elemento divino. Porque si bien en el momento en el que le arrebatan a Briseida, Agamenón, a Aquiles, inevitablemente hay un enojo y hay casi una especie de defensa respecto a ella. Pero ahora vemos que en estos versos, ¿no?, se hace patente como una especie de reconocimiento de que eso fue una ofuscación, es decir, una pérdida de juicio. Por eso es que quisiera, en ese sentido, poner sobre la mesa esos dos temas para que a partir de ahí podamos dialogar, ¿sí? No sé, Josué, si quieras comentar algo. Sí, Oscar, gracias. Estaba un poco distraído por darle entrada a Noé, que algo pasó con los links que se cruzaron y lo tenía yo acá en la computadora y no podía ingresar aquí al teléfono, pero hola Noé, Okay. Buenas tardes. Hola, no sé si funciona el audio. Sí, se escucha. Pues saludos después de un rato. Ok, saludos, Noé. Sí, bueno, lo que estaba planteando, estamos, Noé, revisando un poco el Parlamento, estamos todavía en el libro, o en el canto 19, ¿no? Y leíamos el Parlamento que tiene Aquiles con Agamenón, porque, pues vaya, desde las posibilidades de interpretación que hacíamos de la primera palabra de la Ilíada, ¿no? Aquí me parece que esos parlamentos pues nos permiten de alguna forma reforzar, por un lado, esas interpretaciones de si se traduce por melancolía o se traduce por cólera, ¿no? Porque ciertamente, de acuerdo a la traducción que nos entrega Gredos, pareciera que hay una preeminencia de la cólera, ¿no? Entonces, lo que leíamos era el parlamento, que es corto, de la línea más o menos 50, empezamos en la 51 y terminamos en la 74, 73, y a partir de ahí, pues me parecía interesante que pudiéramos retomar precisamente esa temática, ¿no? Respecto a si estamos hablando de melancolía o si estamos hablando de cólera en esta traducción que hace Antonio Lastra, por un lado, en el sentido de melancolía, ¿no? Y por el otro lado, bueno, la traducción más usual, que es precisamente la traducción de cólera. Si quieren, retomamos el Parlamento, lo podemos volver a leer para que a partir de ahí podamos desarrollar. A mí me parece un Parlamento que contiene toda una serie de temáticas de acuerdo a lo que hemos venido trabajando, es importante recuperar. Sí, yo creo que rápidamente podríamos poner en contexto con la lectura a Noé y así ya en conjunto podemos hacer los comentarios sobre esta noción de la desmesura que padece Aquiles y que es el inicio de la Ilíada. Si gustan, le puedo dar lectura nuevamente a esta parte. Adelante, Josué. Dice, el último que llegó fue Agamenón, soberano de hombres, también con una herida, pues en la violenta batalla lo había herido con Atenórida, con una asta guarnecida de bronce. Después de congregarse todos los aqueos,
se levantó y dijo entre ellos Aquiles, el de los pies ligeros: Atrida, ¿fue realmente lo mejor para ambos, para ti y para mí? Por muy afligido que estuviera nuestro corazón, obstinarnos en una devoradora riña por una muchacha. Ojalá Artemis la hubiera matado en las naves con una saeta aquel día en que yo conquisté y destruí Lirneso. Así no habrían mordido tantos aqueos el indecible polvo a mano de los enemigos mientras me ha durado la cólera. Para Héctor y los troyanos ha sido el provecho, y los aqueos largo tiempo creo que recordarán esta disputa tuya y mía. Mas dejemos en paz lo pasado por mucho que nos aflija, y dobleguemos, como es fuerza hacer, el ánimo en el pecho. Ahora yo ya depongo mi ira, no debo mantener para siempre un furor obstinado. Mas ea, cuanto antes insta al combate a los aqueos de melenuda cabellera. Quiero ir una vez más frente a los troyanos y probar si aún tienen ganas de pernoctar junto a las naves. Creo más bien que con júbilo doblará la rodilla el que logre huir del hostil combate bajo la amenaza de nuestra pica. Bien, hasta allí este parlamento entre los aqueos, y ciertamente aparece esto que comentabas al inicio, que es el acto de Aquiles de poner su menis, ¿sí? De poner la desmesura que da paso al conflicto central de la Ilíada, ¿sí? Aquí es donde parece que se resuelve formalmente en este canto, este dilema. Vemos, por supuesto, la transformación que ha experimentado Aquiles. Parece que ha dado un gran salto de su espíritu dolido. Ya no es el héroe que carga un resentimiento profundo que provoca precisamente a la depresión o la ira, como se menciona, ¿no? Esta transformación ya matiza esta desmesura, y ya no es el héroe en consecuencia. Aquiles ya no es un instrumento de venganza y dolor puro, ¿sí? Ahora esta venganza ha cambiado a solamente vengar la muerte del ser amado, ¿sí? O sea, parece que ya no es el dolor por un honor personal perdido, sino que ya es una modulación que pasa solamente a vengar la muerte de su amigo, ¿sí? Esto, pues precisamente nos muestra una especie de reconciliación pública que se ve allí en este parlamento, que habla de la obstinación, ¿no? Dice, fue realmente lo mejor para ambos, para ti y para mí, dirigiéndose a Agamenón, en una devoradora riña por una muchacha, ¿sí? Fue lo mejor para nosotros llevar a cabo esta obstinación. Entonces, este momento me parece central para enfrentarnos a esto a lo que nos invitas, pensar la menis y ver sus modulaciones, ver fíjate, ahora que lo pienso, el resentimiento pues es milenario. El resentimiento tiene la característica de que puede ser milenario. Lo vemos ahora con el sionismo y los libaneses, ¿no? Lo vemos precisamente en este sentido, donde ese sentimiento ha permanecido por más de 2000 años. Ahora lo vemos. Y entonces, bajo este planteamiento al que nos invitas, pues entonces solamente sería depresión, ¿sí?
¿Por qué? Porque la ira mantiene precisamente arengando al cuerpo, arengando al espíritu a ni siquiera a querer hablar con el otro. Y aquí ya Aquiles ya tiene hasta un tono distinto. Y es más, lo invita, le dice a Agamenón, Ea, ¿sí? O sea, invita a los demás, ¿sí? Porque dice ahora yo ya depongo mi ira, no debo mantener para siempre un furor obstinado. Mas Ea cuanto antes insta al combate a los aqueos de melenuda cabellera. O sea, a mí me parece que bajo esta lectura y esto que mencionas, se ve ya una modulación del sentimiento de Aquiles respecto a Agamenón que permite el tránsito hacia otro momento de la batalla. Si no hubiera esa modulación, entonces ni siquiera se podría dar ese tránsito. ¿Sí? Bueno, yo hasta ahí le dejo, gracias. Sí, de hecho, no sé si pudiésemos hablar de una complementariedad, ¿no? En el sentido de que, si bien es cierto que en algún momento, a partir precisamente de esta cólera o de esta melancolía, ¿no? Observamos en alguno de los cantos, no recuerdo ahora en qué canto en específico, que Aquiles afirma con mucha contundencia, ¿no? Que los troyanos no le han dado motivo alguno para realizar la guerra contra ellos. Y se lo encara con mucha claridad a Agamenón. Si estoy aquí es por ti. Pero eso le plantea, sin duda alguna, ¿no? Esta necesidad de clarificar el por qué está él en la guerra. Si ciertamente a nivel personal no tiene motivación alguna. Pero por el otro lado, ¿no? Vemos que en este caso, o al menos yo interpreto en este parlamento, que hay como una preeminencia, ¿no? De la búsqueda de la aristía, de la búsqueda de ser el mejor entre los mejores. Es decir, si bien en algún momento se cuestiona el sentido de la participación en la guerra, no obstante, entiendo yo que hay mayor preeminencia de la mentalidad aristocrática, en el sentido de que vamos ahora ciertamente a derrotar a los troyanos, ¿no? Y para eso es necesario, por un lado, la reconciliación y por el otro lado, la deposición de la ira. Entonces, en esa complementariedad a mí me parece que las dos lecturas que hemos venido comentando respecto a la indicación de Antonio Lastra y por el otro lado las otras traducciones podrían de alguna forma tener como posibilidad de conciliarse. Pero no sé qué pienses tú, Noé, respecto a esto. ¿Tienes tu micrófono apagado? Ok. Digo que resulta un poco complicado porque, pues obviamente en este parlamento de Aquiles parece que se ha olvidado esa suerte de rencor que había sentido contra Agamenón, al mismo tiempo que sabe perfectamente, puesto que se lo ha dicho Agamenón unos versos antes, o lo dirá en un momento, no sé cómo hayan avanzado en la lectura, en donde se reconoce que se trata de algo que se llama ofuscación. No recuerdo ahora el término que utiliza aquí Gredos, pero en todo caso no es algo, es una suerte de mito que nos cuenta Agamenón en esta parte, no sé si lo recuerdan,
donde nos narra cuando Almena va a tener a Heracles, y entonces 7 meses tiene, me parece que de embarazo Almena, y se entera Hera, y con rabia pues manda eh, a que dé a luz mucho antes, y en ese sentido termina provocando una suerte de malestar a nivel emocional, y el propio Zeus, al enterarse de esta maquinación, manda a esa ofuscación a la tierra para poder vengarse. Es que no tengo presente bien los versos en donde están. No sé si ustedes lo Sí, recuerden. aún no los hemos leído, Noé. De hecho, estamos en el parlamento de Aquiles a Agamenón, pero más adelante, por supuesto, viene la respuesta, ¿no?, de Agamenón a Aquiles. Si quieres, los leemos. No, no nos adelantemos. Digo que la pregunta que planteas era si podemos congeniar ambas versiones, la noción de cólera por una parte, que es la traducción habitual, y de otro lado esta noción de menis, que nos transmitía Lastra de alguna manera como una suerte de melancolía. Y me parece que en este parlamento de Aquiles pues puede darse una suerte de confrontación, pero al mismo tiempo es una suerte de reconciliación. Solamente que la reconciliación o la renuncia a la ira tiene que ver con la aceptación de que lo que uno siente no depende prácticamente de uno mismo, sino que era un mandato divino. Así que todas las muertes que le han acontecido a los aqueos, uno a primera vista podría culpar a Aquiles, que justamente por el hecho de querer mantenerse al margen de la contienda como una manera de vengarse a la vez de Menelao, pues parece que es lo que ha provocado tantas muertes. Y sin embargo, como hemos señalado en otro momento, aquí en la Ilíada no podemos encontrar a buenos ni a malos, porque en todo caso no es más que el efecto de un juego divino. Y entonces en esa perspectiva, cuando se cruzan por un lado la cólera y de otro lado la melancolía, no podemos menos que recordar esa suerte de brillo en los ojos, esa suerte de volver al propio Aquiles a la batalla justamente cuando recibe las armas, y en ese sentido parece que la ira ya no está en contra de Agamenón, sino en contra de los troyanos que le acaban de asesinar a Patroclo, ¿no? Sí, claro, sí, y de hecho, pues vaya, esto que señalas, ¿no?, es que no podemos olvidar que en última instancia es un plan divino y que no se ha hecho otra cosa, ¿no?, sino cumplirlo, en función precisamente de que a partir del ruego que ha solicitado Aquiles a su madre, y esta a su vez a Zeus, se ha desarrollado o se han sucedido estos hechos, ¿no?, en virtud precisamente de que Zeus lo ha trazado. O sea, es a partir de ahí que de alguna manera percibo, se puede de alguna forma conciliar esta posibilidad de la cólera con la melancolía, porque ciertamente son momentos en los cuales Aquiles se percata, por un lado, ¿no?, de que pues no entiende en qué momento o a partir de qué es que se enrola en la conquista de Troya, ¿no?, en la toma de Troya. Y por el otro lado, por supuesto, también está consciente de que en función de los acontecimientos divinos está indudablemente condenado a ser el mejor de los guerreros de su generación,
pero eso no depende de él, sin duda alguna, porque el hecho de que Zeus haya renunciado a cortejar a Tetis y tener un hijo, es algo que sobrepasa, por supuesto, a Aquiles, porque en realidad es una decisión de Zeus de evitar que nazca un hijo que pueda derrotarlo, como ya se ha comentado en cantos anteriores, ¿no? Y luego, ciertamente, el que Tetis, a partir precisamente de esa premonición, por decirlo de alguna manera, acepte casarse con un mortal, pues es algo que no depende bajo ninguna circunstancia de Aquiles. O sea, al final él es producto de todo ese entramado divino, ¿no? Y cuando solicita que los aqueos y sobre todo Agamenón pague por haberlo deshonrado como el mejor guerrero de su generación, pues no está haciendo otra cosa sino cumplimentar el plan divino. Entonces, sí, no cabe duda, ¿no?, que en ese sentido se hermanan de alguna manera estas dos posibilidades de interpretación, porque, pues sí, la melancolía percibo yo que la experimentamos, ¿no?, cuando nos damos cuenta de que nuestra existencia parece no tener sentido, ¿no? Cuando nos percatamos con toda la lucidez mental que es posible de que en última instancia el destino juega con nosotros. Y por el otro lado, pues, en la medida en que estamos en una especie de concepción de lo divino, en donde sus designios son incontestables, pues de alguna manera Aquiles también ha sido condenado a ser, o ha sido destinado, más que condenado, destinado a ser el mejor guerrero de su generación y a quedar precisamente en la memoria de los seres humanos por su aristía. Entonces, no sé, son cosas que a mí se me ocurren y que de alguna manera me parece nos permiten retomar mucho de lo que se ha dicho en los cantos anteriores. Y después comentaba, a tenor de lo que se está revisando en los versos, que me parece también importante reflexionar en torno al papel de lo femenino, sobre todo en la figura de Briseida. ¿Por qué razón? Porque si nosotros recordamos, en algún momento Aquiles, ¿no?, tiene un amor profundo por Briseida, experimenta una admiración por la presencia de Briseida como una mujer destacada, como algo que vale la pena, ¿no? Como algo que a partir de lo cual, o como alguien a partir de lo cual podemos de alguna manera deponer las armas en función de que ha sido arrebatada. Pero yo experimenté, no sé, algo sumamente fuerte cuando leí los primeros versos de esta intervención de este parlamento que hace un momento retomaba, ¿no? O sea, Atrida, fue realmente lo mejor para ambos, para ti y para mí, por muy afligido que estuviera nuestro corazón, obstinarnos en una devoradora riña por una muchacha. Ojalá Artemis la hubiera matado en las naves con una saeta aquel día en que yo conquisté y destruí Lirneso. Así no habrían, bueno, y de pronto, ¿no?, aparece exactamente esta especie de desvalorización de lo femenino. O sea, es algo que a mí me causó inquietud y por eso quizá me parece que podríamos tematizarlo. No sé ustedes qué piensen de estos versos, qué les provoque, ¿no? Tanto a Yadira, a Monse, a Noé o a Josué.
Sí, no sé si las chicas no tienen algún comentario, me adelanto. Es este Parlamento, sí, claro, es bastante perturbador porque precisamente la causa principal de la guerra es tratar por parte de Aquiles la recuperación, tratar de recuperar a Briseida. El enojo, como lo manejamos ya en muchos momentos anteriormente, el enojo de Aquiles es porque le quitaron su botín de guerra, pero ese es como un primer momento, ¿no? Del primer canto, y que solamente narra el noveno canto en 9 años de una batalla, pues han pasado ya muchas cosas. A este canto número 19 han pasado ya muchas cosas, pero la batalla sigue siendo la batalla. Y me recuerda algo de Cadaré, de Ismail Cadaré, en donde menciona precisamente que la guerra de Troya es la narración, una narración de una guerra en donde se toca la matanza, en donde hay algo que se llama presa de la sangre, ¿no? Es una turbación que se da por el homicidio, el asesinato, la matanza entre muchos hombres, grandes hombres. Eh, Eso por un lado, y luego todos los sucesos que se dan en torno a este confrontamiento bélico que es, lo vemos ahora, el arrepentimiento, ¿no? Y una especie de acercamiento de Aquiles hacia Agamenón que ya implica dar un paso al frente para encontrarse con el otro. Eso no se hace de cierta manera tan fácilmente. Entonces, vemos que ya como que la imagen de Briseida pues quedó ya atrás y tuvieron que dar ese salto del alma, ese salto del intelecto para poder comprender que hay otro tipo de elementos alternos que circundan a este momento, que los llevan a todavía un espanto más grande, que es el de todos los sucesos que se vinculan en torno al ámbito bélico y que conforman que Cadaré menciona como eh, el más grande arrepentimiento que se ha conocido hasta hoy en nuestro planeta, ¿no? A mí eso se me hace muy significativo. Sí me llamó bastante la atención cuando lo revisé, porque el pretexto de toda la historia de Occidente, sobre el cual se ha construido la imagen de la literatura, y que ha resistido a los siglos, es la imagen de que Aquiles está enojado porque le quitaron a Briseida, ¿sí? Pero aquí ya aparecen otros elementos, dejando de lado esa imagen tan importante en su momento. ¿Sí? Eso es lo que yo percibo. Gracias. Sí, no sé, Noé. Pues ya lo habíamos tematizado en algunos de los cantos pasados, justamente aquel en donde mencionabas hace un momento cuando va la embajada hacia Aquiles a tratar de contentarlo en el libro 9, me parece, o en el libro 9, y se hace ese señalamiento de remarcar cómo es posible que estén en la guerra, o en el libro segundo, ya no recuerdo bien, uno de los dos o 9, han ido a la guerra porque ha habido una falta de respeto a las leyes de la hospitalidad de parte de los troyanos, donde le han quitado la mujer a Menelao y se está haciendo la guerra bajo ese
pretexto de recuperar lo que se le ha quitado faltando a las leyes de la hospitalidad, y veíamos que el argumento que plantea el mismo Aquiles es que Agamenón le está haciendo a él lo mismo que los troyanos le hicieron a Menelao. Y mientras que por una parte de la de Menelao se está haciendo la guerra contra los troyanos, sin embargo, Agamenón parece que no admite de ninguna manera una suerte de revancha por parte de Aquiles para ajustar las cuentas y ver quién tiene el poder máximo o quién puede presentarse como el mejor de los aqueos. Y en ese sentido, pues obviamente el papel de lo femenino juega demasiado a favor de esa suerte de melancolía, y lo mismo que de la disputa, porque son varios los pasajes en donde el propio Aquiles ha señalado que no se trata de una suerte de capricho como uno podría pensar, no se trata de una suerte de capricho del guerrero, sino que se ha enamorado de Briseida, y en ese sentido no es una suerte de imagen de botín. El hecho de sentarse a la orilla del mar para llorar la pena, y que la madre sea capaz de escuchar el llanto de su hijo y que acuda en su auxilio y que él le cuente que le han quitado a la mujer, pues obviamente no es poca cosa. Es el libro segundo, exactamente. Entonces, esa recuperación o esa invitación que nos haces, Óscar, de tratar de relacionar esos versos del canto segundo con estos versos que acabas de leer, si de verdad fue, vamos a ver, realmente mejor para ambos, por muy afligido que estuviera nuestro corazón, obstinarnos en una devoradora riña por una muchacha, pues obviamente el intento de reconciliación viene después de haber superado el dolor. Es decir, que como se ha señalado en la sabiduría antigua, la manera de superar un dolor es a partir de un dolor supremo. Es decir, solamente a partir de una escala gradual de dolores es como podemos ver lo diminuto que hay de determinados dolores, porque no será lo mismo el hecho de enamorarse de una mujer que se ha conocido durante la guerra, justamente por el tiempo, porque finalmente lo que hace al cariño es justamente el roce, el contacto, al paso de los años. Pero digo que hay un amor supremo, que sería el caso de Patroclo, una suerte de amistad en el sentido homoerótico, en el sentido de filia, como se quiera ver, que supera con mucho ese encuentro amoroso, esa vivacidad que le ha provocado Briseida a Aquiles. Y en ese sentido, el dolor de perder a Briseida, comparado con el dolor de perder a Patroclo, es superior. Entonces, un dolor supremo es capaz de remarcar el pequeño dolor que puede representar lo otro. Y en ese sentido, pues Aquiles está dolido por la muerte de Patroclo, pero por otra parte, esa suerte de muerte de Patroclo, esa cólera que está sintiendo ahora, va a verse a su vez reducida allá por el canto 23, cuando llegue el padre de Alejandro, Priamo, a reclamar el cadáver. Es decir, cuando Priamo le está señalando a Aquiles que Peleo no va a contemplar los últimos momentos de su hijo, y en ese sentido el dolor superior de Peleo va a ridiculizar, si se me permite este término, el sufrimiento que está sintiendo ahora Aquiles por Patroclo. O sea, en el sentido de que se vuelve muy pequeño ver el dolor de aquel, de experimentar o de imaginar el dolor que puede sentir el padre de Aquiles sabiendo que Aquiles va a morir. Entonces es como una suerte de cadena de dolores,
pero que solo en la medida en que aparece un dolor superior es como se puede ver lo minúsculo. Y seguramente si exploramos esa escala gradual de dolores, por ejemplo, la muerte de la madre, bueno, es una diosa, pero suponiendo que pueda ser destruida o afectada por un poder divino, pues obviamente el dolor sería supremo. En ese sentido, digo que seguramente la manera de superar los dolores es a partir de una cantidad de ver que hay dolores superiores que de alguna manera nos señalan que aquello por lo que uno creía que estaba dolido de verdad es muy poca cosa, y en ese sentido el destino puede mostrarnos demasiados dolores todavía mucho más grandes. De allá que esta pregunta de si fue lo mejor luchar por una mujer en su momento, sí. Obviamente las lágrimas no se van a quitar, es un dolor tremendo, pero ha venido la muerte de Patroclo y eso supera con mucho esa riña que venía ya. Y por otra parte, reconocer que la cólera no ha eh, eh, hecho nada por los aqueos, sino que el coraje de Aquiles contra Agamenón ha jugado en contra de los mismos aqueos, porque el único ganador de ese enojo no es ni siquiera Aquiles, él ha perdido a Patroclo, el ganador es Héctor y los troyanos. Bueno, supongo que por ahí se puede explorar un poco. Claro, y es interesante en ese sentido porque a tenor de lo que han comentado, se me ocurre así como de manera un poco atrevida, si se podría plantear la misma pregunta, pero ahora respecto a Helena. Y ahí sería, no sé, daría para pensar muchas cosas, ¿no? Porque aquí estamos al interior, por supuesto, de una disputa entre aqueos, pero el objetivo de tomar Troya no se ha perdido nunca. En el otro estaríamos en un ámbito un poco más amplio, en el sentido de ¿vale la pena la guerra por Helena? Claro, ya sabemos que no se trata solo de Helena, se trata de una empresa comercial, ¿no? Se trata de riqueza, de territorios que han sido más o menos como deslizados, ¿no? De manera subrepticia en función de la deshonra de Menelao y de la violación de las leyes de la hospitalidad. Pero no sé si atrevidamente podríamos ampliar la pregunta y ahora decir, ¿vale la pena disputar por Helena? Quizá quedaría ahí sobre la mesa, o no sé si de pronto ustedes tuvieran algo que comentar en torno a ese atrevimiento, ¿no? De alguna manera ya lo estaba delineando Josué al citar ese pasaje de Ismail Cadaré, de la cólera de Aquiles en la parte final, en esta lectura que hace el autor albanés de señalar que Homero más bien está cantando a una suerte de arrepentimiento, el hecho de enumerar los estragos que provoca la guerra. Y tú en algún otro momento, cuando nos has hablado de la genealogía de Agamenón, pues va en el mismo sentido y cuál es el destino del propio Agamenón. Es decir, toda esa guerra que se ha montado, toda la industria de querer aniquilar a un enemigo fantasma, termina siendo motivo de risa, porque todo lo que pueda conseguir Agamenón, pues obviamente va a ser demasiado poco, puede volver como aquel que ha ganado la guerra, el rey de reyes, y sin embargo lo está esperando su esposa Clitemnestra, quien le ha tramado justamente una venganza, y en ese sentido aquel que ha regresado campeón a casa sabe perfectamente que no ha conseguido nada en el último momento, y eso está de alguna manera volviendo ridículo la pretensión de la guerra. El caso más mesurado que ya habíamos mencionado también es el de Menelao, porque él parece que siempre está actuando en nombre de la razón y siempre con una sensación de
de agradecimiento para todos aquellos que han ido a la guerra, porque él solo, pues obviamente no se hubiera atrevido por la empresa que demanda, por una parte, pero siempre se ve a Menelao bastante agradecido, y el hecho de que una vez terminada la guerra, tal como se cuenta en, en la Odisea, pues cuando se encuentra Menelao y Helena como si todo ya se hubiera olvidado, pues tal vez sea algo que también invite a pensar, es decir, una guerra valió la pena, la reconciliación, se ha olvidado todo. Bueno, pues eso es lo que nos deja la lectura de Homero. Entonces, no sé si también por ahí pueda aportar algo Josué o las compañeras. Sí, adelante, Paulet, Monse, ¿alguna participación? Josué. Sí, sí, es bastante sugestiva la pregunta que haces, ampliarla porque me llamó mucho la atención este texto de Ismail Kaderé. Tiene una frase que dice que Homero, nuestro padre, lo sabe o lo conoce todo. Dice, pero lo que no alcanza a conocer es el odio. Es decir, la labor de Homero es como retratar el esfuerzo que han hecho los antiguos, los poetas, por retratar la inmundicia del planeta, la inmundicia del hombre, que ese es el odio. Entonces es como este esfuerzo de ir viendo diferentes escenas, ¿no? Primero, pues Briseida, por supuesto que es como muy cercano el asunto allí entre Aquiles y Briseida, y nosotros también como hombres que leemos a Homero también muy cercanos, pero van entre nosotros los fenómenos, y el de Helena es uno más amplio porque implica mayores cosas, pero en el centro sigue siendo eso, ¿no? ¿Qué queda al final de la guerra de Troya, cuando está esa escena en donde se van los aqueos y se llevan como trofeo, como ganancia a las mujeres, pero antes aventaron al niño desde arriba, ¿no? Esa imagen que recordabas tan pavorosa, ¿no? O sea, ¿quién gana en este sentido? Fíjate, aquí ya se me transformó esto, a partir de lo que planteas, ya se me transformó en esto. ¿Quién gana en la guerra? ¿Sí? O sea, los troyanos que se percatan que los aqueos aparentemente derrotaron, pero siguen cargando sobre sus espaldas el odio, o los aqueos que aplastaron a los troyanos y se llevan como trofeo a las mujeres que sobrevivieron, a su sacerdotisa, etcétera, etcétera. Entonces, al final de cuentas, Antonio Lastra, en uno de sus videos, como que insiste constantemente o sea, en cuanto leemos a Homero, nos estamos leyendo nosotros mismos. ¿Qué parte de los personajes de Homero se identifica con nosotros mismos? Y entonces se vuelve en una tarea constante de ir viendo, ir observando cómo el odio en nuestros días sigue siendo la peor inmundicia de cosas, ¿no? Eso es lo que esta reflexión me provoca esta charla. Ahí le dejo, gracias. Sí, Paulette nos pone un comentario en el chat. Dice, esta es mi pequeña participación. El papel de lo femenino queda reducido a un objeto de intercambio y prestigio, sin voz ni decisión propia, lo que evidencia que la guerra se libró más por símbolos de poder que por las personas mismas. Puede haber existido cierto afecto, pero no debemos olvidar que en última instancia todos terminan siendo piezas de entretenimiento para los dioses, como ya se ha mencionado en varias ocasiones.
bueno, hemos comentado ya en diversos momentos, por un lado, a tenor de estudiosos tan prestigiosos como el propio Bernardo Soubirón, ¿no? O como el propio Robert Graves, que ya nos han de alguna forma allanado el camino para comprender una transformación muy grande, muy significativa en la historia de Grecia, que es el tránsito de una sociedad basada en la preeminencia de la figura femenina, en este caso, ¿no? La civilización minoica, y luego, por supuesto, la transición a una sociedad basada en figuras predominantemente masculinas, que es la civilización micénica. Y ahí, sin duda alguna, se observa con mucha claridad cómo la mujer se convierte, o lo femenino, ¿no? Se convierte ya en una especie de elemento secundario. Y no tan solo ocurre a nivel de la divinidad, sino también ocurre a nivel de las relaciones humanas, o más bien, la imagen que nos muestran las divinidades es de alguna manera la sustentación, ¿no? A través del mito, de lo que ocurre a nivel de los seres humanos. Y por eso es importante entender que en cierta medida hay mucha razón en lo que comentas, porque en realidad la mujer ha pasado a un segundo plano, y eso lo observamos con mucha claridad, por ejemplo, en la imperativa voz de Zeus cuando determina de manera tajante, ¿no?, cuándo pueden intervenir las divinidades y cuándo no. Y sin duda alguna eso daría un margen de reflexión bastante interesante para poder a partir de ahí plantear pues muchas cuestiones, porque sí, lo femenino ya es un elemento meramente secundario, ¿no? Y a tenor de lo que nos comentaba Noé, pues por supuesto también hay muchos elementos que podríamos rescatar, pero no obstante, no sé si quisieran que leyéramos entonces ahora la respuesta de Agamenón a Aquiles, que es lo que ya de alguna forma comentaba hace un momento Noé, y que me parece que también es un parlamento sumamente importante, ¿no?, para entender diversas temáticas que hemos venido planteando a lo largo de los cantos. Si nos auxilias, Josué, son precisamente las líneas que vienen a continuación, versos 78, 79. Si quieres puedes recuperar desde el 74, así habló. ¿Hasta cuál es? ¿Hasta el 79? No, de hecho el parlamento de Agamenón es bastante largo. Me parece que viene a terminar hasta por el ciento y tantos, ¿no? 184, por ahí, algo así. Vale, Pero sí. es un parlamento muy importante. Sí, ya recuerdo eso acá. Así habló, y se alegraron los aqueos de buenas grebas de que el magnánimo Pélida hubiera renunciado a su cólera. También Agamenón... Ahí se los comparto. Sí. Para que lo sigan todos. No sé si se alcanza a ver. No, todavía no aparece, Noé. Seguimos viendo tu perfil. Perfil nada más. Está. Ahora sí. Así habló, y se alegraron los aqueos de buenas grebas de que el magnánimo Pélida hubiera renunciado a su cólera. También Agamenón, soberano de hombres, tomó la palabra desde su propio asiento, sin levantarse en medio de ellos. Amigos, héroes dánaos, escuderos de Ares,
Bien está escuchar a quien está de pie y no es procedente suplantarlo, pues la tarea es ardua aún para el hábil. ¿Cómo en medio de nutrida multitud de hombres se puede escuchar o hablar? Se molesta al orador por sonora que sea su voz. Voy a manifestar mi parecer al Pélida. Vosotros, los demás árgivos, atended y cada uno tomad buena cuenta de mi propósito. Con frecuencia los aqueos me han dado ese consejo tuyo y también me han censurado. Pero no soy yo el culpable, sino Zeus, el destino y la Erinis, vagabunda de la bruma, que en la asamblea infundieron en mi mente una feroz ofuscación aquel día en que yo en persona arrebaté a Aquiles el botín. Mas, ¿qué podría haber hecho? La divinidad todo lo cumple. La hija mayor de Zeus es la ofuscación, y a todos confunde la maldita. Sus pies son delicados, pues sobre el suelo no se posa, sino que sobre las cabezas de los hombres camina dañando a las gentes, y a uno tras otro apresa en sus grilletes. También ofuscó una vez a Zeus, que dicen que es el mejor de los hombres y de los dioses, mas incluso a él Hera, con ser solo una hembra, lo engañó con sus perfidias aquel día en que Alcmena al pujante Hércules iba a alumbrar en Tebas. La de buena corona de murallas, Zeus se glorificaba entre todos los dioses diciendo: oídme, dioses todos y diosas todas, que quiero decir lo que a mi ánimo me ordena en el pecho. Y Litía, la de penosos alumbramientos, hoy a un hombre traerá a la luz que será soberano de todos sus vecinos y es del linaje de los hombres que proceden de mi sangre. Condolosamente le dijo la augusta Hera: quizá mientes y más tarde no vas a cumplir tu palabra. Ea, olímpico, préstame ahora solemne juramento de que serás soberano de todos sus vecinos, aquel de los hombres de la estirpe de tu sangre, que en el día de hoy caiga entre las piernas de una mujer. Así habló, y Zeus, sin comprender la perfidia, pronunció el solemne juramento, y entonces se ofuscó con grave error. Hera abandonó de un salto el pico del Olimpo, y con presteza llegó a Argos de Acaya, donde sabía que estaba la poderosa esposa de Estenelo Pérsida. Esta estaba encinta y ya había entrado en el 7º mes, mas sacó a la luz a su hijo, a pesar de los meses que faltaban, y suspendió el parto de Alcmena y retuvo a las Ilitías. Ella misma fue a anunciárselo a Zeus Cronión y le dijo: Zeus, padre del blanco rayo, quiero darte una nueva. El valeroso hombre que será soberano de los argivos ya nacido es Euristeo, hijo de Esténelo Pérsida. Es de tu linaje y no desmerece como soberano de los argivos. Así habló, y una aguda aflicción le golpeó en lo más hondo. Al punto cogió a la ofuscación por la cabeza de nítidos bucles, irritado en sus mientes, y pronunció el solemne juramento de que nunca jamás al Olimpo y al estrellado cielo volvería a entrar la ofuscación, que a todos confunde. Tras hablar así, la arrolló del estrellado cielo volteándola con el brazo, y pronto llegó a las labores de las gentes. Por culpa de ella gemía cada vez que veía a su propio hijo sometido a la ignominiosa faena de los trabajos de Euristeo. Tampoco yo, mientras el alto Héctor de tremolante penacho diezmaba los argivos junto a las popas de las naves, podía olvidar la ofuscación que antes me había cegado. Pero ya que cometí un grave error y Zeus me quitó el juicio, estoy dispuesto a repararlo y a entregar inmensos rescates. Mas parte hacia el combate y mueve a las demás huestes. Yo aquí te ofrezco todos los regalos que te prometió Ulises de la casta de Zeus, cuando ayer fue a tu tienda
Y si así lo prefieres, aguarda. Y mis escuderos Perdimos tu audio en las últimas líneas, José. Ok. Entonces me regreso hasta, pues parte hacia el combate y mueve a las demás huestes. Yo aquí te ofrezco todos los regalos que te prometió Ulises, de la casta de Zeus cuando ayer fue a tu tienda. Y si lo prefieres, aguarda, aunque mucho te apremie Ares, y mis escuderos cogerán de mi nave los regalos y te los traerán, y así verás lo que te doy como reparación. En respuesta le dijo Aquiles, ahí nada más. Me parece que ahí termina el parlamento de Agamenón. Digo, tiene una riqueza de temas, ¿no?, que nos llevaría mucho tiempo revisarlo así con detenimiento. A mí me gustaría que propusiéramos en cierto sentido quizá algunos de los más importantes o de los que nos llamen la atención en ese sentido. Yo propongo el tema de la ofuscación. Recordemos que es uno de los conceptos fundamentales también para comprender el imaginario, ¿no?, la mitología griega, porque es el término ate, ¿no?, que se traduce por ofuscación, que en realidad consiste como en una especie de pérdida del juicio, ¿no?, a través de la cual la ibris se hace patente y por supuesto desencadena toda una serie de consecuencias, como vemos en la Ilíada, respecto a la muerte de muchos guerreros y todas las bajas que se han padecido en todos los sentidos, ¿no? Pero a mí me interesa plantearlo desde la perspectiva de su superioridad respecto incluso al propio Zeus. Y si bien es cierto que aquí en esta versión que nos da Homero, la ofuscación es la hija mayor de Zeus, ¿no? Pero es capaz de estar sobre el propio Zeus en el sentido de que también él puede padecer esa ofuscación, esa pérdida de juicio. En la versión de Hesíodo, ¿no?, la ofuscación es anterior a Zeus. De hecho, la ofuscación nace, ¿no?, como uno de los elementos primordiales, porque solo está después de caos y de noche. O sea, al interior de ese caldo de cultivo, que es la generación que se da entre caos y posteriormente Gea, ¿no?, aparecen toda una serie de fuerzas que de alguna manera marcan, sin duda alguna, el derrotero de la genealogía divina. Porque de acuerdo a esa versión de Hesíodo, ¿no?, en ese nacer de caos y de la noche, ¿no?, surge el destino, Moros, surge la muerte violenta, surge Tánatos, surge Apate, ¿no?, el engaño, surge Eris, la discordia, y por supuesto al interior de ahí también surge Ate. Entonces es muy interesante cómo pareciera que los griegos tienen muy consciente o son muy lúcidos en ese sentido, en el reconocimiento de ciertas fuerzas que están por encima de la genealogía masculina de las divinidades.
porque incluso están por encima de Urano, de Cronos y del propio Zeus, dado que ellos en última instancia también han sido víctimas de esa ofuscación. Entonces, a mí me llama mucho la atención, porque si bien es cierto que los dioses olímpicos son inmortales, eso no significa que no puedan ser destronados. O sea, su inmortalidad no conlleva su permanencia en el poder, en el trono. Y han sido destronados a partir de la ofuscación que padecen y, por supuesto, de la ibris que eso conlleva. O sea, Urano, ¿no?, en el sentido de impedir el nacimiento de sus hijos, ya es un ejercicio de ofuscación. Crono, en el sentido de devorar a sus hijos, ya es una muestra de ofuscación. Y el propio Zeus, ¿no?, en la medida de impedir el nacimiento de un hijo que pueda destronarlo, ya es, según mi perspectiva, ¿no?, producto de una ofuscación. O no sé qué piensen ustedes. Es algo que llama mucho la atención respecto a esos poderes que están en anterioridad a los dioses olímpicos y que, por supuesto, están por encima de esos propios dioses. No sé qué puedan ustedes, a partir de esa temática, desarrollar. Noé, Monse, Yadira. Recordemos que incluso en este texto, ¿no?, de los griegos y lo irracional, de este autor que es norteamericano, ¿no?, Dodds, inicia precisamente el texto, claro, ahí en el sentido de tratar de superar, ¿no?, la visión racionalista que durante mucho tiempo estuvo vigente respecto a los griegos, y plantear que en realidad los griegos tenían una visión más amplia que la visión racionalista que a veces se les ha adjudicado. No cabe duda que a lo largo del desarrollo del espíritu griego, como dirían algunos otros estudiosos, ¿no?, la razón va tomando su papel, la razón va de alguna forma volviéndose la facultad preponderante, pero en este caso, ¿no?, vemos que hay elementos irracionales, y uno de esos elementos irracionales, sin duda alguna, es la ofuscación, como una especie de reconocimiento de una fuerza superior que al final determina, en cierto sentido, el actuar tanto de lo divino como, a su vez, de lo humano. Pero bueno, lo dejo ahí. Noé, no sé qué puedas comentar respecto a esto. Sí, adelante, Monse. Bueno, yo me quedé un poco con el ejemplo que usted propuso de Cronos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, trague o si se coma a sus hijos, pues es como pues su forma de evitar como un poco su realidad, ¿no? Entonces, en este sentido, pues lo que usted comentaba, pues lo lleva en ese sentido como de evitar que algo suceda, lo lleva a tomar como esas decisiones o así, ¿sabes? Esas acciones que pues son destructivas de alguna manera o negativas. O sea, entonces eso también lo relaciona un poco con
con Aquiles, en el sentido de que evadiendo como toda su realidad, pues ocurren todas estas destrucciones, se viene todo esto de la guerra, en ese sentido, no sé, ese sería mi comentario. Gracias, Monse. Adelante, Noé. Sí, no sé si quieras ampliar más un poco la genealogía de los dioses. Me parece que estabas relacionándolo con AT en ese sentido. Sí, claro. Una de las versiones, ¿no? Decíamos la versión de Hesiodo, es que AT, ¿no? La ofuscación surge con anterioridad al propio Urano. O sea, pareciera que de estas leyes naturales, ¿no? De esto que de alguna forma contribuye al orden que tenemos en la naturaleza y en la propia divinidad, la ofuscación es un elemento constitutivo. O sea, que los seres humanos, aplicado, por supuesto, ¿no? a las decisiones que tomamos como seres humanos, siempre hay un elemento irracional. Y los dioses no se sustraen a eso. Sí, estaba pensando un poco en cuando Tetis le dice a Aquiles que Patroclo ha muerto en señal del destino. Y en ese sentido, obviamente no podemos decir directamente quién ha señalado el destino, pero parece que es la disposición del propio Zeus quien ha señalado que Patroclo tiene que morir. Y en ese sentido, la muerte de Patroclo estaría haciendo una referencia a tener un comportamiento de ofuscación, aunque no sé lo que de alguna manera me conflictúa en ese sentido es si podamos señalar el término ofuscación en un mismo sentido tanto humano o mortal como en un plano divino, porque bajo qué suerte de parámetro podríamos decir que hay un comportamiento irracional por parte de los dioses. ¿Que Josué quiere intervenir? ¿Sí nos escuchas, Josué? Sí, me sacó la sesión, pero me perdí casi todo lo que comentó Noé, pero afortunadamente está la grabación. Sí, a mí me llama mucho la atención esta parte del diálogo, el parlamento de Agamenón con Aquiles, en donde afirma que él no es el culpable, ¿no? O sea, Agamenón no está arrepentido de lo que hizo. Y no hay arrepentimiento porque él no tiene la conciencia de la culpabilidad, porque sabe que lo que hizo es porque él fue como un instrumento de tres dioses, ¿no? De Zeus, el destino, de tres fuerzas, ¿no? Zeus, el destino y la Erinis, que la describe como una vagabunda de la bruma, ¿sí? Porque en la asamblea infundieron su mente con una feroz, o sea, no con una sutil, sino con una feroz ofuscación, y que eso llevó a que él le quitara a Briseida, a Aquiles. Sin embargo, aquí también menciona que
la divinidad todo lo cumple y la hija mayor de Zeus es la ofuscación, ¿sí? Y que a todos confunde. Y también, bueno, comenta que alguna vez ofuscó a Zeus. Entonces, pues parece ser que así como el tiempo tiene una preeminencia sobre los dioses, también la ofuscación tiene una preeminencia sobre los dioses. Hay una tragedia de Esquilo, no recuerdo ahora de quién es, que se llama Ión, ¿no? Y en donde se muestra precisamente que Ión es hija de Zeus, pero ella sabe el destino de lo que va a pasar con Zeus, y entonces cuando Zeus se entera de que van a ser Ión, porque el vaticinio es que ella va a aportar las noticias de lo que va a acontecer con Zeus, entonces Zeus termina totalmente ofuscado, ¿sí? De tal manera que quiere desaparecer a su propia hija. O sea, es como un tema muy presente en toda esta sabiduría. Bien, entonces, para rematar, bueno, pues Agamenón no está arrepentido de nada, ¿no? O sea, no está arrepentido de nada y aquí como que lo deja entrever. ¿Por qué? Porque la ofuscación es un mandato hasta divino. Es una torpeza del cuerpo, es una torpeza de la mente, pero que tiene que ver con un orden de nivel mayor más de nivel humano. ¿Sí? Vale, ahí le dejo. Sí, Noé, ¿quieres continuar tu comentario? Pues señalaba eso de que obviamente es un concepto bastante rico dentro de del panteón griego. Sin embargo, cuando lo miramos desde un punto de vista no humano, si es que podemos llamarle así, ¿a qué podríamos llamar ofuscación dentro de la divinidad? Porque tal vez no se limite a una suerte de actuar irracional, porque sería algo que intentamos achacarles a los dioses cuando seguramente ellos no tendrían que comportarse racionalmente, si esa es una actitud, es decir, los postulados que se manejan desde esa perspectiva es que obviamente o los dioses actúan por una suerte de fuerzas irracionales y como va pasando el tiempo, terminan de alguna manera volviéndose más racionales, más mesurados. Y las etapas de la génesis de los olímpicos con las diversas generaciones va en el sentido de volverse más mesurados o volverse más racionales, a la inversa de los humanos que obviamente parecen más racionales con el aumento del poder, parece que tienen comportamientos más irracionales. Entonces, no sé si podíamos intentar aterrizar o alguno de ustedes pueda tirar de un hilo sobre mi pregunta para cómo mencionar esa suerte de racionalidad dentro de seres que tendrían que comportarse como pues algo superior a lo humano. Sí, no, es complicado, sin duda alguna, ¿no? Pero me parece que el propio parlamento de Agamenón, y en la medida en que pone el ejemplo de Zeus, ¿no? Como víctima de la ofuscación, si no, al menos si no lo podemos considerar como irracional, sí podríamos decir como una especie de ceguera mental, o sea, como algo que nubla el entendimiento, y en la medida en que nubla el entendimiento, permite precisamente que se dé exactamente
la posibilidad de un engaño que deriva exactamente en una ruina, ¿no? Entonces, si bien es complicado, y eso yo citaba el texto de Dodds precisamente porque pues, se titula así, Los griegos y lo irracional, ¿no? Y probablemente apunta hacia la importancia de este elemento en la cosmovisión griega, en la mitología griega, por supuesto, pero me parece que a tenor de la respuesta de Agamenón y del ejemplo que pone, sí hay posibilidad de, al menos, si no hablar de irracionalidad, sí de la pérdida por un momentánea, por supuesto, ¿no?, de la lucidez mental. De tal manera que podríamos entonces considerar que el hecho de no haber percibido la alevosía que Hera tiene respecto al nacimiento de Heracles, ¿no?, porque en este caso es Hera quien está de alguna forma llevando a cabo el engaño. O sea, por un lado lo hace jurar, sin duda alguna, ¿no?, de que va a cumplir la promesa de convertir al niño que nazca en el gobernante de los argivos. Eso no hay ninguna duda. Pero por el otro lado, por supuesto, vemos, ¿no?, que retrasa el parto o el nacimiento de Heracles y adelanta el nacimiento de Euristeo, ¿no? Y en función de eso será el engaño. O sea, Zeus no tiene la capacidad de detectar eso. Y vemos que ciertamente en el caso de Agamenón y de Aquiles, pareciera que más bien se trata de una especie de hibris, en el sentido de querer de alguna forma tomar el botín que le pertenecía a Aquiles. O sea, hay rasgos distintos, pero sí, en ambos casos, ¿no?, la ceguera mental de no percibir las consecuencias, de no tener lúcidamente las consecuencias que se derivarán de esos actos, ¿no?, permite que se dé el engaño, que se dé el extravío. De hecho, es interesante desde la perspectiva del propio Hesíodo, de que al final las considera como abstracciones destructivas. O sea, es algo que forma parte del orden del mundo, del universo, de la totalidad, ¿no? Y a lo cual no puede sustraerse ni los dioses ni los seres humanos. O sea, el destino. Moros. Es el destino. O sea, ¿hay un destino de Urano? Claro. ¿Hay un destino de Cronos? Por supuesto. Y hay un destino de Zeus. O sea, nadie puede sustraerse a eso desde esa concepción. A Tánatos, la muerte, que aplica ciertamente en este caso, ¿no?, para los mortales, porque los dioses son inmortales, sin duda alguna. Pero si bien se sustraen a la muerte, no se sustraen al destino. Y parece ser que también los dioses no se sustraen al engaño. Tampoco se sustraen a la discordia. Y tampoco se sustraen respecto a Te o a la ofuscación como ceguera mental, ¿no?, que causa ruina. Porque Agamenón lo señala con mucha claridad, ¿no? Zeus sufría cada vez que le encomendaban un nuevo trabajo a Heracles, precisamente porque era una humillación a su condición de hijo de una divinidad.
y no cualquier divinidad, sino del Padre de los dioses. Entonces, si bien es cierto y es prudente la precaución que apuntas, ¿no? O sea, ¿cómo sería eso de un comportamiento irracional en lo divino? Probablemente no se trate de eso, pero en última instancia sí hay un momento en el que se bloquea, por decirlo de alguna manera, el juicio, y a partir de ahí viene la ruina por la ceguera mental, que hace posible el engaño, pero que son fuerzas tan poderosas que hasta los propios dioses están sometidos a esas fuerzas. Es un poco lo que quizá podría señalar en función de la pregunta que planteabas, Noé. Vale, gracias. Sí, de hecho, bueno, por un lado el tiempo se nos ha agotado. No sé qué les parezca, todavía hay varios parlamentos interesantes en este canto. Podríamos quizá revisarlos en la siguiente sesión para después pasar ya al canto 20 o al canto número 20 y analizar su temática, pero lo dejo a disposición de ustedes. Sí, pues seguimos con el canto 19, ¿no? Ok, Sí, para me que parece. las compañeras Yadira, Monse, si pueden revisarlo y participar, ya sea con temáticas que les llamen la atención o con dudas que tengan en torno a eso que nos permite el diálogo. ¿Vale? Bueno, que tengan todos muy buena noche, cuídense mucho y nos vemos el próximo día martes.